Bienvenidos a un nuevo episodio de Obcast. Soy su anfitrión, Juan Amasol. Hoy nos sumergiremos en una obra conmovedora y reveladora, Ana Frank. Antes del diario de la aclamada escritora Alice Hoffman. Este libro nos transporta a un momento crucial en la historia, explorando la vida de Ana Frank antes de que comenzara su famoso diario. Como muchos sabemos, el diario de Ana Frank se ha convertido en uno de los testimonios más importantes del Holocausto, escrito por una adolescente que, junto a su familia, se vio obligada a esconderse de los nazis en Ámsterdam durante la Segunda Guerra Mundial. La novela de Hoffman, publicada en cooperación con la casa de Ana Frank en Ámsterdam, nos ofrece una mirada íntima a los años previos al escondite, mostrándonos cómo la vida de la familia Frank cambió drásticamente con la ocupación nazi de los Países Bajos. A través de una investigación exhaustiva, la autora recrea la infancia de Ana, con toda su vivacidad, ingenio y vulnerabilidad, mientras el mundo a su alrededor se desmorona poco a poco. En este episodio, analizaremos los 10 puntos clave de esta conmovedora obra y reflexionaremos sobre cómo sus lecciones siguen siendo relevantes en nuestro mundo actual. Acompáñenme en este viaje a través de la vida de una niña que, sin saberlo, se convertiría en uno de los símbolos más poderosos de la resistencia humana frente al odio y la persecución. Ana Frank nació en Frankfurt, Alemania, en 1929, en el seno de una familia judía. Sin embargo, con el ascenso de Hitler al poder en 1933, la familia decide mudarse a Ámsterdam, Países Bajos, buscando seguridad y un nuevo comienzo. Hoffman nos presenta a una Ana pequeña pero llena de vida, curiosa y a veces traviesa, que disfruta de su infancia en una ciudad que considera su hogar. En estos primeros años en Ámsterdam, Ana asiste a la escuela, tiene amigas, juega en las calles y parques, y vive una vida relativamente normal. La autora captura brillantemente la inocencia de estos momentos, contrastándolos con las sombras que poco a poco comienzan a cernirse sobre Europa. Es fascinante pensar en estas vidas ordinarias que luego serían extraordinarias por circunstancias históricas terribles. En nuestro propio contexto actual, muchas veces damos por sentada la normalidad de nuestras vidas cotidianas, sin considerar cómo eventos políticos o sociales pueden transformarlas drásticamente. ¿Cuántas personas en zonas de conflicto hoy en día estaban viviendo vidas comunes y corrientes antes de que la guerra tocara a sus puertas? La historia de Ana nos recuerda la fragilidad de lo que consideramos normal y nos invita a valorar los momentos de paz y seguridad. También nos hace reflexionar sobre cuántas historias similares se están desarrollando en este momento en diferentes partes del mundo, donde niños y familias ven sus vidas interrumpidas por conflictos, persecución o discriminación. Hoffman describe magistralmente cómo los cambios llegaron gradualmente a los Países Bajos. Primero fueron noticias lejanas sobre lo que ocurría en Alemania, luego la invasión nazi en mayo de 1940, y finalmente, las restricciones que comenzaron a afectar directamente a la población judía de Ámsterdam. Para Ana, una niña de 11 años cuando ocurre la invasión, estos cambios son confusos y perturbadores. No puede entender por qué de repente no puede ir a ciertos lugares, por qué algunos vecinos dejan de hablarles, o por qué su padre parece cada vez más preocupado. La autora captura ese despertar doloroso de una niña que comienza a comprender que el mundo puede ser un lugar cruel e injusto. Este punto resuena profundamente en nuestra sociedad actual, donde a veces los cambios negativos ocurren de manera tan gradual que no los percibimos hasta que es demasiado tarde. Pensemos en cómo el discurso de odio puede normalizarse lentamente en una sociedad, o cómo los derechos pueden irse erosionando poco a poco si no estamos atentos. La experiencia de Ana nos enseña a estar vigilantes ante los primeros signos de intolerancia y discriminación. Nos recuerda que debemos cuestionar y resistir cuando vemos injusticias, incluso las que parecen pequeñas, porque pueden ser el comienzo de algo mucho más grande y terrible. Como ciudadanos de cualquier país, tenemos la responsabilidad de reconocer estos patrones y alzar nuestra voz antes de que sea demasiado tarde. Uno de los aspectos más impactantes de la novela es cómo Hoffman detalla la pérdida gradual de libertades y derechos que experimentó la comunidad judía en los Países Bajos. A través de los ojos de Ana, vemos cómo cada nueva restricción afecta no solo aspectos prácticos de su vida, sino también su sentido de identidad y pertenencia. Primero fueron prohibiciones aparentemente pequeñas, no poder ir al cine o a la piscina pública. Luego, restricciones más severas, la obligación de llevar la estrella amarilla, no poder usar el transporte público, tener que asistir a escuelas segregadas, y finalmente, el toque de queda y la amenaza constante de las deportaciones. Esta progresión nos muestra cómo los sistemas de opresión suelen operar, deshumanizando gradualmente a un grupo, separándolo del resto de la sociedad, y finalmente,
privándolo de sus derechos más fundamentales. En nuestro mundo actual, podemos ver patrones similares de marginación y discriminación contra diferentes grupos minoritarios. La historia de Ana nos invita a reflexionar sobre cómo defendemos los derechos humanos en nuestra sociedad. Nos recuerda que la libertad no es algo que debamos dar por sentado, sino un derecho que requiere vigilancia constante y defensa activa. También nos muestra la importancia de la solidaridad con quienes enfrentan discriminación, recordándonos que las injusticias contra cualquier grupo son una amenaza para los derechos de todos. La novela de Hoffman explora con gran sensibilidad cómo la presión externa afecta las dinámicas internas de la familia Frank. Ana tiene una relación compleja con su madre, Edith, a quien a veces se encuentra distante o demasiado crítica. En cambio, adora a su padre, Otto, a quien ve como un pilar de fortaleza y sabiduría. Y con su hermana mayor, Margot, mantiene una relación de amor y rivalidad típica entre hermanas. Bajo la amenaza creciente del nazismo, estas relaciones se tensionan aún más. Los padres intentan proteger a sus hijas del horror que los rodea, pero al mismo tiempo deben prepararlas para una realidad cada vez más peligrosa. Las preocupaciones económicas, el miedo constante y la incertidumbre sobre el futuro crean momentos de tensión, pero también de unión profunda. Estas dinámicas familiares resuenan con situaciones que muchas familias enfrentan hoy en día en contextos de crisis, ya sea por conflictos armados, desastres naturales o dificultades económicas. Cuando el mundo exterior se vuelve amenazante, las relaciones familiares pueden ser tanto una fuente de consuelo como de conflicto adicional. La historia de los Frank nos recuerda la importancia de la comunicación y la comprensión en tiempos difíciles. Nos muestra cómo, incluso en las circunstancias más extremas, los lazos familiares pueden proporcionar fortaleza y esperanza. También nos invita a ser más comprensivos con los demás, reconociendo que todos reaccionamos de manera diferente al estrés y la adversidad. Un aspecto fascinante que Hoffman destaca es cómo Ana encuentra refugio y resistencia en su creatividad y en su amor por el aprendizaje. Incluso antes de comenzar su famoso diario, Ana ya mostraba una pasión por la escritura, inventando historias, jugando con palabras y soñando con convertirse en escritora algún día. La educación y la creatividad se convierten así en formas de resistencia contra la deshumanización que los nazis intentaban imponer. A través de los libros, la escritura y la imaginación, Ana preserva su humanidad y su sentido de identidad, negándose a ser definida únicamente por las etiquetas y restricciones que otros le imponen. Este aspecto de la vida de Ana tiene un paralelo poderoso en nuestro mundo actual, donde el arte, la literatura y la educación siguen siendo herramientas de resistencia para comunidades marginadas o en situaciones de opresión. Pensemos en los movimientos culturales que surgen en zonas de conflicto, en la literatura que emerge de experiencias de injusticia, o en los esfuerzos por mantener la educación incluso en los contextos más adversos. La historia de Ana nos recuerda el poder transformador de la creatividad y el conocimiento. Nos muestra cómo el acto de crear y aprender puede ser un acto de resistencia política, una forma de mantener nuestra humanidad cuando otros intentan negárnosla. También nos invita a valorar y defender el acceso a la educación y a las artes como derechos fundamentales para todas las personas, especialmente aquellas en situaciones vulnerables. Hoffman retrata con gran sensibilidad cómo, bajo la ocupación nazi, aspectos ordinarios de la vida cotidiana adquieren un significado extraordinario para Ana y su familia. Un simple paseo por el parque, una visita de amigos, o conseguir ingredientes para una comida especial se convierten en momentos preciosos y llenos de significado en un contexto donde cada libertad está siendo sistemáticamente eliminada. Ana comienza a apreciar lo que antes daba por sentado, la libertad de moverse, de elegir, de soñar con el futuro. La autora nos muestra cómo esta niña desarrolla una conciencia aguda de lo que realmente importa, encontrando alegría y significado en los pequeños gestos de bondad y en los momentos compartidos con sus seres queridos. Esta transformación de lo ordinario en extraordinario tiene ecos en nuestra propia experiencia contemporánea. Pensemos en cómo durante la pandemia muchos redescubrimos el valor de aspectos cotidianos de la vida que antes considerábamos garantizados, reunirnos con amigos, abrazar a nuestros seres queridos, o simplemente salir a caminar sin restricciones. La historia de Ana nos invita a cultivar la gratitud por lo que tenemos, a no dar por sentadas nuestras libertades y privilegios, y a encontrar significado en los momentos sencillos de la vida cotidiana. También nos recuerda que incluso en las circunstancias más difíciles, la capacidad humana para encontrar alegría y significado es una fuerza poderosa y resiliente. Uno de los aspectos más conmovedores de la novela es cómo Hoffman resalta los actos de solidaridad y resistencia que Ana y su familia experimentaron.
A pesar del clima de miedo y delación que los nazis fomentaban, hubo quienes arriesgaron sus vidas para ayudar a los perseguidos. La autora nos presenta a personas como Miep Gies, Jan Gies, Dr. Kugler y otros que posteriormente ayudarían a la familia Frank a esconderse y sobrevivir durante más de 2 años en el anexo secreto. También muestra pequeños gestos de solidaridad de vecinos y amigos, alguien que ofrece comida, otro que comparte información valiosa, o simplemente quienes se niegan a tratar a los judíos de manera diferente a pesar de las presiones sociales. Estos ejemplos resuenan poderosamente en nuestro contexto actual, donde también vemos tanto lo peor como lo mejor de la humanidad en respuesta a crisis y conflictos. Desde comunidades que se movilizan para ayudar a refugiados, hasta individuos que se alzan contra la injusticia a pesar de los riesgos personales, la solidaridad sigue siendo una fuerza vital en nuestro mundo. La historia de quienes ayudaron a los Frank nos recuerda que siempre tenemos opciones, incluso en las circunstancias más terribles. Nos desafía a preguntarnos qué haríamos nosotros si viéramos injusticias en nuestra comunidad y nos invita a cultivar el coraje moral necesario para actuar según nuestros valores, incluso cuando hacerlo conlleva riesgos o dificultades. Hoffman retrata de manera conmovedora cómo Anna y su familia luchan por mantener la esperanza en un contexto cada vez más desesperado. A medida que las noticias empeoran y las deportaciones aumentan, mantener una perspectiva optimista se vuelve increíblemente difícil, pero también absolutamente necesario para la supervivencia psicológica. Otto Frank, en particular, intenta fomentar la esperanza en sus hijas, hablándoles de un futuro mejor después de la guerra, de los planes para emigrar a Estados Unidos que había intentado concretar, o simplemente creando momentos de normalidad y alegría en medio del caos. Anna, con su temperamento naturalmente optimista, se aferra a estos vislumbres de esperanza, aunque cada vez le resulta más difícil reconciliarlos con la realidad que observa. Esta lucha por mantener la esperanza en tiempos oscuros es algo que muchas personas enfrentan hoy en día, ya sea en zonas de conflicto, bajo regímenes opresivos, o lidiando con crisis personales. La diferencia entre rendirse ante la desesperación y encontrar motivos para continuar puede ser crucial para la supervivencia. La historia de Anna nos recuerda el poder de la esperanza como fuerza motriz del espíritu humano. Nos muestra que mantener la esperanza no significa negar la realidad, sino encontrar en ella las semillas de posibilidad y cambio. También nos invita a ser fuentes de esperanza para otros, reconociendo que nuestras palabras y acciones pueden ayudar a sostener a quienes nos rodean en sus momentos más difíciles. La novela traza con sensibilidad el doloroso proceso por el que Anna va perdiendo su inocencia infantil a medida que comprende la magnitud del odio y la crueldad que la rodean. La niña que comenzamos a conocer al inicio del libro, preocupada por amistades escolares y pequeñas travesuras, gradualmente debe enfrentar realidades terribles, la deportación de compañeros de clase, vecinos que desaparecen en la noche, o la traición de personas en quienes confiaban. Hoffman muestra cómo Anna intenta mantener aspectos de su infancia, jugando, imaginando, soñando, mientras simultáneamente desarrolla una comprensión adulta de la injusticia y la maldad. Esta dualidad entre la niña que todavía es y la adulta que está siendo forzada a convertirse constituye uno de los aspectos más desgarradores de la historia. Este tema tiene paralelismos inquietantes con situaciones actuales donde niños se ven obligados a crecer demasiado rápido debido a conflictos, violencia o crisis humanitarias. Pensemos en los millones de niños refugiados, o aquellos que crecen en zonas de guerra, que pierden parte de su infancia debido a circunstancias que escapan totalmente de su control. La historia de Anna nos invita a reflexionar sobre el derecho de todos los niños a una infancia protegida y segura. Nos recuerda que cuando permitimos que el odio y la violencia florezcan en nuestra sociedad, son los más vulnerables quienes más sufren. También nos muestra la resiliencia extraordinaria de los jóvenes, capaces de mantener su humanidad y esperanza incluso en las circunstancias más adversas. El libro de Hoffman concluye mientras Anna está a punto de recibir su diario por su 13º cumpleaños, conectando así esta precuela con el testimonio que eventualmente escribiría y que cambiaría el mundo. La autora nos invita a reflexionar sobre cómo esas experiencias previas moldearon a la Anna que conocemos a través de su diario, y cómo su legado continúa influyendo en nuestra comprensión del Holocausto y de la resistencia humana ante la crueldad. A través de su investigación meticulosa y su narración empática, Hoffman contribuye a preservar la memoria no solo de Anna, sino de los millones de personas cuyas vidas fueron destruidas por el nazismo. Nos recuerda que detrás de cada estadística hay una persona con sueños, miedos, relaciones y talentos únicos. Este enfoque en la memoria y el legado es profundamente relevante en nuestro mundo actual, donde el antisemitismo y otras formas de odio continúan manifestándose, y donde el negacionismo del Holocausto sigue siendo una preocupación.
También nos hace pensar en cómo preservamos la memoria de injusticias contemporáneas y que podemos aprender de ellas para crear un futuro mejor. La historia de Ana nos desafía a ser guardianes activos de la memoria histórica, a reconocer las señales de advertencia de la intolerancia y a tomar medidas concretas para construir sociedades más justas e inclusivas. Nos recuerda que, como dijo George Santayana, aquellos que no recuerdan el pasado están condenados a repetirlo, y nos invita a asegurar que los horrores del pasado nunca vuelvan a ocurrir. En conclusión, Ana Frank. Antes del diario de Alice Hoffman nos ofrece una visión profundamente humana y conmovedora de la vida de una niña extraordinaria antes de que se viera obligada a esconderse con su familia durante la ocupación nazi. A través de una prosa poética y una investigación meticulosa, Hoffman nos invita a conocer a Ana no solo como un símbolo del Holocausto, sino como una persona real, con sueños, conflictos, alegrías y miedos. Esta novela nos recuerda que detrás de cada página del famoso diario había una vida completa, una familia y un mundo que fue sistemáticamente destruido por el odio y la intolerancia. Nos muestra cómo el antisemitismo y la discriminación fueron normalizándose gradualmente, transformando a vecinos en enemigos y convirtiendo una sociedad aparentemente civilizada en cómplice de atrocidades inimaginables. La relevancia de esta historia para nuestro presente es innegable. En un mundo donde vemos resurgir el antisemitismo, la xenofobia y diversas formas de intolerancia, Ana Frank sigue siendo una voz que nos advierte sobre los peligros de la deshumanización y el silencio cómplice. Su historia nos recuerda que debemos estar vigilantes ante los primeros signos de discriminación y alzar nuestra voz contra la injusticia, sin importar contra quién esté dirigida. Para terminar, quiero enfatizar, como lo hacemos en cada episodio, que este ha sido solo un breve vistazo a la brillante novela Ana Frank. Antes del diario de Alice Hoffman. A pesar de que hemos destacado las ideas centrales, nada puede compararse a leer la obra completa y absorber la profundidad de la historia y los personajes creados por esta talentosa autora. Por eso, les recomiendo encarecidamente que le den una oportunidad a este libro tan conmovedor. En la descripción encontrarán un enlace para conseguirlo. Recuerden siempre que, el conocimiento más valioso viene de los libros enteros, no solo de los resúmenes. Esta es una lectura esencial para cualquier persona interesada en la historia, la resistencia humana y el poder de la memoria. Hasta el próximo episodio.